Muy bien, queridos hermanos, vamos a continuar nuestro estudio. Como les dije, ya estamos todos ahí en 1 Tesalonicenses, capítulo 1, esta serie que empezamos el domingo pasado, donde pudimos ver las características o las evidencias de la elección de estos hermanos en Tesalónica. Ahora vamos a continuar este estudio del capítulo 1 a partir del versículo 6 al versículo 10 y ya nos disponemos entonces. Vamos a orar y pedir al Señor que nos siga hablando en este tiempo también. Señor, te damos las gracias por tu palabra, te rogamos que puedas guiarnos, también puedas ayudarnos a estar concentrados a pesar de las distracciones que podemos tener en este medio, pero te rogamos que seas tú hablando a nuestros corazones y pueda tu palabra encontrarse con un terreno fértil, un terreno blando, dispuesto para que tu palabra sea sembrada y pueda dar frutos de obediencia, Señor. Dejamos este tiempo en tus manos, agradeciéndote en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces continuamos ahí en 1 Tesalonicenses y vamos a hacer una lectura rápida desde el versículo 6 al versículo 10 y después vamos a ir estudiando un poco estos versículos. Dice versículo 6: vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplos a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo de Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar a de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Entonces, vamos a poder observar en esta mañana algunos puntos esenciales y a medida que avancemos en la carta de Pablo a los tesalonicenses, vamos a darnos cuenta que esta carta a los cristianos en Tesalónica va a tratar de varios temas escatológicos, ¿verdad? Escatología habla de los eventos finales o de las cosas, de las últimas cosas. Y Pablo va a enfatizar al final de esta carta ese punto, pero el énfasis al inicio de la carta de Tesalonicenses es justamente el agradecimiento, porque Pablo empieza agradeciendo de cómo él ve y cómo Timoteo le informó. Recordemos que Timoteo fue para ver cómo estaban los hermanos en Tesalónica y le informó después a Pablo. Entonces él agradece al Señor porque la iglesia en Tesalónica estaba teniendo evidencias de su elección y él empieza desde los primeros versículos a agradecer y agradece también porque él ve marcas que indicaban que la iglesia de Tesalónica estaba creciendo. Eran marcas de una iglesia creciente. Entonces, ese es el título de nuestro estudio esta mañana, marcas de una iglesia creciente. Ahora, antes de continuar, hay algo que quiero recordar y enfatizar respecto a lo que es la iglesia. Recordemos que la iglesia no es un lugar físico. En la Biblia ninguna vez se menciona la iglesia en referencia a un lugar, sino que la iglesia siempre fueron las personas, ¿verdad? La iglesia es la congregación de los creyentes. Y en el Nuevo Testamento vemos que las referencias sobre la iglesia tienen dos dimensiones. En primer lugar, tiene la dimensión de la iglesia universal. La iglesia universal habla de la congregación de todos los creyentes de todos los lugares, sin limitación geográfica e incluso de tiempo. Entonces la iglesia universal engloba a todos los creyentes de todos los lugares, pero también hay otra dimensión de la iglesia, que es la iglesia local, ¿verdad? Y es la congregación de los creyentes en un lugar geográfico en específico. Y
vemos estas dos dimensiones ampliamente cuando hablamos de que Cristo va a volver por su iglesia. Él no va a venir por una iglesia local, Él va a venir por su iglesia universal, Él va a venir por toda su iglesia. Pero Pablo, cuando escribe, está escribiendo también sus cartas a congregaciones locales, a iglesias locales. Tenemos la iglesia de Filipos, la iglesia de Éfeso, de Esmirna, de Roma, de Jerusalén, de Sardis, Pérgamo, Tiatira, Filadelfia, la Odisea, un montón de iglesias que son mencionadas en la Biblia, y está también obviamente la de Tesalónica. Hoy en día quizás con nombres distintos y denominaciones distintas, pero que si creen y enseñan el evangelio verdadero son parte de esta iglesia universal. Pablo va a anotar las marcas de una iglesia que crece. Y si la iglesia son los creyentes, estas marcas que vamos a considerar deberían ser inevitablemente las marcas de un cristiano que también crece. Así que cuando hablemos de marcas de una iglesia, no te desentiendas como algo que no te compete tanto a vos o a mí, sino que cuando hablamos de iglesia es algo que te apunta directamente a vos como iglesia, a vos y a mí como partes, como miembros de este cuerpo que es la iglesia. Así que considera que cuando hablamos de iglesia al mismo tiempo estamos hablando de las marcas que deben haber en nuestras vidas como creyentes que juntos somos la iglesia. Pablo iba a agradecer que el crecimiento de los creyentes en Tesalónica no se había detenido. Recuerden que ellos tuvieron que salir huyendo de ahí. Hubo persecución para los cristianos. Ya se acuerdan de Jasón, y los que estaban en su casa fueron llevados a un tribunal, tuvieron que pagar una fianza para salir. Había ya una persecución constante de parte de los judíos que no creían en Cristo. También había una prueba, había una tribulación, habían amenazas. Incluso ellos estaban pasando por una necesidad que era la falta de líderes. Pablo y Timoteo tuvieron que salir, y Silas tuvieron que salir corriendo de ahí, y ellos no tuvieron tiempo para establecer líderes locales. Es interesante que casi siempre estas razones que estoy mencionando, esta situación que estaban viviendo los hermanos de Tesalónica, son las razones por las que muchos cristianos se estancan y apuntan a la situación o a otras personas como responsables de su estancamiento. Apuntan a la prueba, apuntan a la tribulación, apuntan a la falta de liderazgo. Toda esa situación difícil para los cristianos que estaban en Tesalónica no fue excusa para que ellos dejaran de crecer. No fue excusa, ellos seguían creciendo, y Pablo estaba tan agradecido al Señor porque ellos continuaban creciendo en la verdad. Y acá en el versículo 6 y 7 vamos a encontrarnos con la primera marca de esta iglesia, de estos cristianos crecientes. Dice: vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo. La primera marca de un pueblo, de una iglesia, de un cristiano que crece, es que es un pueblo ejemplar. Y es tan interesante que Pablo diga que la iglesia de Tesalónica ha llegado a ser ejemplo, porque era una iglesia súper joven, era una iglesia que hace poco tiempo había empezado, no tenía muchos años de haber sido formado, no tenía un gran liderazgo, no tenía una estructura, pero lejos de estancarse y de dejar de crecer frente a toda la persecución que ellos tuvieron, ellos siguieron creciendo y siguieron creciendo hasta el punto de llegar a ser ejemplos. Y Pablo menciona acá dos regiones romanas, dos provincias: Macedonia, donde estaba Tesalónica dentro de esa provincia, y Acaya. Esta gran provincia del Imperio Romano. En la provincia de Macedonia también estaba Filipos, que fue la primera iglesia en esa zona en ser fundada. Y después también tenemos Acaya, donde está Corinto. Y es desde Corinto donde Pablo está escribiendo justamente esta carta. O sea, la iglesia en Tesalónica estaba siendo de ejemplo
no solo para iglesias más jóvenes, sino también para iglesias más antiguas. También como creyentes somos llamados a tener esta marca de ejemplo. Pero, ¿cómo uno llega a ser de ejemplo? ¿Cuál es el ingrediente principal del ejemplo? El ingrediente principal del ejemplo de los tesalonicenses fue la obediencia. Fue la obediencia. Y sin lugar a dudas, sin obediencia en la vida cristiana nunca va a poder haber un ejemplo. Una vida ejemplar es una vida de alguien que sabe obedecer. Pero obediencia ¿a qué sería la pregunta ahora? Y Pablo hace dos referencias a las cuales vamos a hacer bien también en obedecer y en seguir. Y en primer lugar, vemos ahí el versículo 6, dice, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. En primer lugar, obedecieron a la palabra de Dios, siguieron, se acomodaron a la palabra de Dios. La base y la autoridad máxima para el creyente es la palabra de Dios, no sus propios pensamientos. A ella le debemos total obediencia y total sumisión, porque es Dios hablando, es Dios ordenando, es Dios exigiendo, es Dios exhortando, aconsejando. Cualquier idea o pensamiento que tengamos tiene que adaptarse a eso. En estos días fue lindo escuchar algunos testimonios de los que estábamos estudiando el curso de masculinidad y feminidad bíblica, y varios decían, yo tenía este pensamiento, yo creía esto, yo veía de esta forma, pero veo que la Biblia dice lo contrario. Y había una lucha quizás dentro de lo que fuimos formados o cómo fuimos educados, pero es hermoso ver cómo cristianos van adaptando sus pensamientos y su corazón a la palabra de Dios. Estos hermanos en Tesalónica obedecían a la palabra de Dios, se sometieron a la palabra de Dios. Y en versículo 6 vemos que ellos estaban pasando una gran tribulación. Ellos recibieron la palabra de Dios en medio de gran tribulación. Y la tribulación que ellos estaban pasando precisamente era consecuencia de que ellos habían creído y habían obedecido lo que la palabra de Dios decía. Pero saben que a pesar de eso, a pesar de que su obediencia provocó el rechazo del mundo, provocó el rechazo de la gente de Tesalónica, ellos dicen que recibieron esta palabra con gozo. Ellos tenían gozo. El gozo, queridos hermanos, es el resultado de la obediencia a la palabra de Dios. El gozo es el resultado de la obediencia a la palabra de Dios. Nunca, absolutamente nunca vamos a poder experimentar gozo lejos de la palabra de Dios. Nadie dice que es fácil obedecer. En ningún momento nos dice que no vamos a sufrir, que no vamos a ser perseguidos o que no nos va a traer problemas, sino que lo que nos promete es que a pesar de todo eso, vamos a poder estar gozosos, contentos, llenos, satisfechos, porque esa es la promesa de parte de Dios a la obediencia. Obedece y va a haber bendición, va a haber gozo. En primer lugar, ellos obedecieron y siguieron la palabra de Dios, pero hay algo más que ellos hicieron bien también en seguir y en imitar. Y versículo 7 dice, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya, versículo 6 dice, vinisteis a ser imitadores de nosotros, vinisteis a ser imitadores de nosotros. Ese evangelio vivo que vieron en Pablo, en Silas, en Timoteo, fue lo que los tesalonicenses empezaron a imitar también. En segundo lugar, ellos siguieron a personas que viven según la palabra de Dios. Es interesante la expresión imitadores de nosotros y del Señor. No dice Pablo, no se limita a decir ustedes nos imitaron a nosotros, sino que dice son imitadores
de nosotros y del Señor, ahí en el versículo 6. La meta de estos siervos no era que se parecieran a ellos, no era que fueran igual a Pablo, no era que fueran igual a Silas o Timoteo. El anhelo de ellos y el anhelo de todo cristiano debe ser de que otros sepan lo que es el Evangelio por medio de su predicación y sepan lo que es vivir el Evangelio por medio de su testimonio. Ese debe ser nuestro anhelo, de que otros sepan lo que es el Evangelio por nuestra predicación y que sepan cómo se vive el Evangelio por medio de nuestro testimonio. El Señor pone en nuestros caminos a personas en quienes podemos ver su palabra aplicada, y eso es algo fantástico y hermoso de la iglesia. Muchas veces podemos escuchar cada domingo, en cada curso, la teoría de la Biblia, podemos escuchar la enseñanza, y muchas veces nos cuesta llevar eso a la práctica, pero podemos observar el ejemplo, el andar, el testimonio, los principios, las decisiones de la vida de aquellas personas que Dios puso para guiar nuestras vidas, para pastorear nuestras vidas, y no solo aquellos que tienen el título de pastor, sino aquellos que sin ese título, incluso sean hombres o sean mujeres, de alguna forma pastorean nuestras vidas. ¿Saben qué? Yo creo que una de las cosas que más nos lleva a desaprovechar este recurso de la vida y testimonio de otros es nuestro orgullo. El orgullo nos limita a que podamos acercarnos a esas personas para pedir ayuda, para pedir consejo. Estos días escuché una frase que alguien publicó y decía: es mejor pedir ayuda que pedir auxilio, ¿verdad? Qué bien haríamos en quebrar ese orgullo y en humildad caminar al lado de aquellos de quienes podemos imitar su fe. Si alguien sigue a Cristo, yo puedo seguir a ese alguien. Esa era la convicción de Pablo. Si yo estoy siguiendo a Cristo, ustedes síganme a mí, decía Pablo, todo el tiempo. Y le menciona algunos pasajes, 1 Corintios 11:1. Dice: sed seguidores de mí, así como yo de Cristo. 1 Corintios 4:15-16. Dice: en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio, por tanto ruego que seáis seguidores de mí. Filipenses 3:17. Dice: hermanos, seguid mi ejemplo y señalad a los que así anduvieren como nos tenéis por ejemplo. También el autor de Hebreos, en capítulo 13, versículo 7, dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios y seguid el ejemplo de su fe, considerando cuál haya sido el éxito de su conducta. Hermanos, cuando somos obedientes, somos de ejemplo. Cuando somos obedientes, somos ejemplo. La iglesia en Tesalónica fue de ejemplo porque obedeció primeramente a la palabra de Dios, a pesar de lo que eso implicaba, y también imitó la fe de aquellos que obedecían a la palabra de Dios. Así que un pueblo, una iglesia que crece es un pueblo ejemplar, que muestra el ejemplo con su obediencia. En segundo lugar, en el versículo 8 vamos a encontrarnos con la segunda marca de que es un pueblo entusiasta. Un pueblo entusiasta. Versículo 8 dice: porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Imagínense el impacto de este entusiasmo que tenía la iglesia tesalónica. Esta joven y pequeña iglesia no pasaba desapercibida, eran reconocidos como aquellos que trastornaban el mundo entero también. Por más de que no era una iglesia grande, por más de que no tenían un liderazgo local muy formado, muy fuerte, esta iglesia tenía un entusiasmo que era contagiante. Un entusiasmo que contagiaba, que alentaba, un fuego que prendía a otros. Un entusiasmo principalmente por anunciar de Cristo a los que aún no le conocían. Una iglesia que crece debe ser una iglesia entusiasta por expandirse. Una iglesia
que crece debe tener entusiasmo por expandirse. La palabra acá divulgada en el versículo 8 viene de una palabra griega que significa sonar o que se refiere a sonar como trompeta o como trueno. La versión de las Américas, ahí esa frase en el versículo 8 dice, saliendo de vosotros la palabra del Señor ha resonado. La expresión en griego que usa Pablo da la idea de una trompeta que resonó, que tronó y que sonó con tanta fuerza, con tanto entusiasmo. No solo, dice en Macedonia y Acaya, ya fueron más allá de algo local, ya pasaron las barreras de Macedonia donde ellos estaban, ya alcanzó Acaya y empezaba a ser ya algo nacional. Y no solamente eso dice Pablo, sino que dice el versículo 8, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. El testimonio y la predicación de los tesalonicenses había traspasado las regiones, sin mucho protocolo, sin mucha burocracia, sin mucho papeleo, sin buscar por muchos años cuál era la voluntad de Dios para su vida. La iglesia de Tesalónica estaba cumpliendo la gran comisión. Estaban resonando con el evangelio en su ciudad y más allá de sus límites. Lo que Pablo menciona acá hasta parece una versión tesalónica de Hechos 1:8, cuando dice, me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Los tesalonicenses cumplieron eso. Ellos vivieron, se extendieron. La palabra extenderse o esa expresión se ha extendido es de la palabra griega exerkomai. Esta palabra es la misma que se utiliza en Lucas 7:17, cuando se hace referencia a que la fama de Cristo se estaba extendiendo por toda Judea y por toda la región de alrededor. Y es exactamente lo que una iglesia tiene que hacer, extender la fama de Jesús, extender la fama de Cristo en el lugar donde está y por toda región alrededor hasta donde pueda alcanzar. Y hoy en día nuestro alcance llega a ser casi ilimitado con las herramientas que tenemos. Era lo que los creyentes de Tesalónica estaban haciendo. Ellos estaban extendiendo la fama de Jesús con entusiasmo. Era un pueblo entusiasta. Era un pueblo que no necesitaba de que líderes constantemente le estén empujando, sino que ellos como cuerpo, como cristianos, había un entusiasmo. Ya en esa obediencia que ellos tenían, ellos sabían que tenían que llevar el evangelio. Vemos una iglesia, un pueblo ejemplar, un pueblo entusiasta. Y en último lugar, vamos a ver un pueblo expectante. Un pueblo que estaba expectante. Versículo 9 al final dicen que recibisteis y cómo convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. El regreso de Cristo, la segunda venida, es uno de los temas principales también de esta carta. Esta iglesia realmente trabajaba, servía al Señor y anunciaba el Evangelio, esperando el regreso de su Señor. La iglesia de Cristo debe ser un pueblo expectante, una iglesia que está con los pies en la tierra, pero con la mirada en el cielo, anhelando de que hoy sea el día, anhelando de que hoy pueda llegar su Salvador. Y esa expectación, estar siempre conscientes de que en cualquier momento puede venir por nosotros, le lleva a vivir una vida de más obediencia, de pureza, de santidad, como hablamos el domingo anterior. Esta marca de un pueblo expectante está unida a la marca de un pueblo entusiasta. Porque la razón, y escuchemos bien, queridos hermanos, la razón por la que seguimos en esta tierra es para reflejar la gloria de Cristo por medio del Evangelio en nuestra predicación y en nuestras vidas. Esa es la razón por la que seguimos acá. Si nuestra
función, si nuestro propósito hubiese sido solamente ser salvos, ya hubiéramos sido llevados con el Señor, pero seguimos acá porque el Señor quiere que sigamos reflejando la gloria de Cristo a través de la predicación del Evangelio y a través del testimonio en nuestras vidas. Y ese anuncio debe resonar como una trompeta, como un trueno a todas las naciones. Capítulo 4 de Tesalonicenses, versículo 16. Pablo le dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Va a llegar el día en donde vamos a escuchar esa gran trompeta final. Pero mientras no suene esa trompeta final, la iglesia debe hacer sonar la trompeta del Evangelio. Mientras no escuchemos esa trompeta celestial, nosotros debemos hacer sonar, hacer expandir el Evangelio. Una iglesia que crece, un cristiano que crece, es ejemplar en su obediencia, es entusiasta por el avance del Evangelio y está expectante a la venida de su Señor. Son 3 áreas donde tenemos que examinarnos cómo estamos en cuanto a nuestro ejemplo, en cuanto a nuestra obediencia, cómo estamos con ese entusiasmo por extender la fama de Cristo. Hay lugares en nuestra ciudad, en nuestro departamento, en nuestro país, en nuestra región, en el mundo que nunca han oído de Cristo, donde aún no ha llegado su fama. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Realmente expectantes, realmente anhelando el regreso de nuestro Señor? ¿O te estás atando cada vez más a la tierra? ¿Te estás familiarizando cada vez más a este lugar donde no es tu lugar de permanencia? ¿Será que cada vez más tu paraíso está acá y no donde está el Señor? Que podamos ser una iglesia, que podamos ser cristianos, que muestren marcas de creyentes crecientes, que seamos una iglesia que muestre marcas de una iglesia creciente, una iglesia ejemplar en su obediencia a la palabra del Señor, una iglesia entusiasta por expandir el Evangelio y una iglesia expectante por el regreso de su Salvador. Vamos a terminar orando y agradeciendo al Señor por su palabra en esta mañana. Padre Santo, te damos las gracias por el desafío que nos deja tu palabra una vez más y nos confronta a poder ver cómo está nuestro día a día, cómo estamos en estos puntos, y quizás podemos ver y entender como un termómetro cómo está nuestro crecimiento hoy. Señor, ayúdanos y líbranos del estancamiento. Ayúdanos a pesar de las situaciones, a pesar de los problemas, a pesar de las personas, podamos ser creyentes, podamos ser un pueblo que sigue creciendo, que sigue avanzando para tu gloria. Señor, ayúdanos a ser cada día más obedientes, a ser de ejemplo a otros, a ser entusiastas, Señor, por servirte, a ser entusiastas por expandir tu evangelio, por expandir tu reino aquí en la tierra. Y ayúdanos, Señor, a tener conciencia de eternidad. Ayúdanos a ser conscientes de que pronto vas a venir por tu pueblo y que podamos estar listos y preparados para ese encuentro. Pero mientras tanto, ayúdanos a ser fieles con lo que nos ha llamado a hacer, Señor. Te agradecemos por este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.